Buen día, profe. Bueno, vamos a continuar con metabolismo de aminoácidos y proteínas, ¿sí? Ahora vamos a ver el catabolismo de las proteínas y aminoácidos. Ay, ¿no me pasó? En la diapo. Bien. Sí. En cuanto a la degradación de aminoácidos y proteínas, vamos a ver, como en la clase anterior, de plantas y animales, y recalco en los veterinarios, en los que estudian veterinaria, que hagan hincapié en la parte de animales y la parte vegetal no la tengan en cuenta. Esta clase tiene mucho más de animales que de vegetales, ¿sí? Agrónomos y zootecnistas tienen que ver todo. ¿Cuáles son las situaciones en las cuales hay una degradación de proteínas en plantas? Tengan en cuenta que las plantas han incorporado nitrógeno como nitrógeno inorgánico, ¿sí? Ese nitrógeno inorgánico forma sintetiza proteínas, ¿sí? Y las plantas van a degradar esas proteínas por un recambio normal que hay en las células. Tengan en cuenta que todas las biomoléculas se están sintetizando y degradando. La célula está en un equilibrio dinámico, o sea, continuamente se está degradando, sintetizando de acuerdo a las necesidades de la célula. Entonces, hay una degradación de proteínas en el recambio normal de proteínas dentro de la célula, o también puede haber degradación en las proteínas que están almacenadas en las semillas. Tengan en cuenta que, por ejemplo, las leguminosas son ricas en proteínas, son semillas ricas en proteínas. Esas proteínas están como reserva para la germinación. Entonces, en ese momento de la germinación, se degradan las proteínas para ser fuente de nitrógeno y también de carbono para la síntesis de otras biomoléculas. También va a haber una degradación de aminoácidos y proteínas cuando necesite sintetizar otras biomoléculas nitrogenadas, como ser ácidos nucleicos y aminas biológicamente activas. Algo que tienen que tener en cuenta, que las plantas reciclan casi todos los grupos aminos, ¿sí? Cuando hay senescencia de una hoja, cuando la hoja se está por caer, ustedes ven que la hoja no es que se desintegra totalmente, se pone marrón. ¿Por qué? Porque ha reutilizado la mayor cantidad de metabolitos que están presentes en esa hoja. Entonces, la mayor parte de las biomoléculas y de los metabolitos que están presentes en esa hoja se tratan de reutilizar. Dentro de esas biomoléculas están las proteínas y, por lo tanto, reutilizan también ese amonio o ese nitrógeno proveniente de las proteínas de las células. En el caso de los animales, ¿cuáles son las situaciones metabólicas donde hay una degradación de proteínas y aminoácidos? Durante la síntesis y degradación de proteínas normales, o sea, ese recambio proteico, ese recambio que se da también, así como en los vegetales, en los animales hay un recambio total o parcial de biomoléculas, y dentro de esas biomoléculas las proteínas. Otra situación es en las dietas ricas en proteínas. Tengan en cuenta que los animales
incorporan el nitrógeno como nitrógeno orgánico. Esa es la fuente de nitrógeno. Entonces, algo que tienen que tener en cuenta que los animales no hacen un depósito de nitrógeno o un depósito de aminoácidos y proteínas. Entonces, todas las proteínas y aminoácidos que son ingeridos en exceso, en una cantidad mucho mayor a la necesaria, esos aminoácidos se degradan, esas proteínas se degradan. Y luego hay dos situaciones especiales en donde hay una degradación de aminoácidos y proteínas, que son la inanición o la desnutrición, y en el caso de la diabetes mellitus. En el caso de la desnutrición, se degradan porque el organismo primero utiliza los glúcidos como fuente de energía. Si el organismo no tiene glúcidos, hace uso de los depósitos de lípidos. Entonces, cuando se consumen todos los lípidos, el organismo no puede quedar sin energía. En ese caso especial, ¿sí?, las proteínas pasan a ser fuentes de energía, pero tengan en cuenta que las proteínas en un animal no cumplen una función energética. Las proteínas tienen muchas funciones estructurales, de transporte, como anticuerpos, o sea, defensa, catalítica, cumplen muchísimas funciones, ¿sí? Pero no tienen como función principal, principal, la de fuente de energía. Entonces, en esa situación especial hay una degradación de proteínas estructurales. Y el otro caso es en el caso de la diabetes mellitus, que no está controlada. En este caso, a pesar de que hay glucosa, ¿sí?, las células no pueden usarla. ¿Por qué? Porque la glucosa no entra. Hay un problema de transporte de glucosa hacia el interior de la célula. En esos casos, la célula lee como que no hay glucosa y por lo tanto utiliza las proteínas como fuente de energía. Bien. Algo que tenemos que tener en cuenta es que las proteínas están formadas por aminoácidos y los aminoácidos tienen dos partes, la cadena hidrocarbonada y el grupo amino. Así como en la síntesis teníamos que tener en cuenta qué pasaba con el grupo amino, de dónde venía ese grupo amino, de dónde venía ese nitrógeno, y la cadena hidrocarbonada, cuando vemos el catabolismo, cuando vemos la degradación, también tenemos que ver qué es lo que pasa con esas dos partes de los aminoácidos. En el caso de los vegetales, las proteínas que se degradan son proteínas intracelulares, ¿sí? Recuerden que los vegetales no tienen extracelulares, no ingieren proteínas, solo van a degradar las proteínas internas, intracelulares. Todas las proteínas se degradan por reacciones de hidrólisis, ¿sí?, que están catalizadas por enzimas hidrolíticas. Son proteasas. El nombre general son proteasas. Hay muchas enzimas hidrolíticas, hay muchas proteasas que son las que realizan estas hidrólisis de las proteínas, liberando aminoácidos. Entonces, en los aminoácidos, nosotros vamos a ver que la cadena hidrocarbonada, siempre el destino va a ser el ciclo de Krebs. En el caso de los vegetales, esas cadenas hidrocarbonadas entran al ciclo de Krebs, pero con destino a la gluconeogénesis, o sea, van a ir a síntesis de glucosa. Esto principalmente se da
en esas proteínas de la semilla que está germinando. ¿Por qué? Porque una planta está fotosintetizada, la sintetiza por fotosíntesis, ¿sí? Pero una semilla que está en germinación, que todavía no hace fotosíntesis, la glucosa la puede obtener por las proteínas que están almacenadas en esa célula o también de los lípidos. Por eso en las semillas está el ciclo del glioxilato, cuya finalidad también es, a partir de lípidos, sintetizar glucosa. Estos son dos ejemplos, ¿sí?, en donde la planta sintetiza glucosa que no es por fotosíntesis, sino a partir de lípidos o a partir de proteínas que están almacenadas en esa semilla. ¿Qué es lo que ocurre con el grupo amino o con el nitrógeno que está presente en los aminoácidos? En los vegetales, ese nitrógeno va a la síntesis de otros aminoácidos, de nucleótidos, de aminas biológicas, o sea, de otros compuestos nitrogenados. ¿Qué es lo que ocurre en los animales? En los animales tenemos las proteínas intracelulares y las proteínas de la dieta. En ambos casos, las proteínas se hidrolizan por medio de enzimas hidrolíticas, también llamadas proteasas, dando lugar a aminoácidos. En este caso, las cadenas hidrocarbonadas también van a ciclo de Krebs, pero pueden tener dos destinos luego del ciclo de Krebs: o sintetizar glucosa o generar energía en forma de ATP, que es el caso cuando hay una desnutrición importante, ¿sí? O sea, una gran desnutrición. En ese caso, que las proteínas se usan como fuente de energía, van a síntesis, al ciclo de Krebs, se acopla a cadena respiratoria y genera ATP. En otras situaciones, ¿sí?, esas cadenas hidrocarbonadas pueden sintetizar glucosa si es que el organismo o hay ciertos órganos que necesitan glucosa. ¿Qué es lo que pasa con el nitrógeno, con el grupo amino de esos aminoácidos? Una parte se reutiliza para sintetizar a otros aminoácidos, nucleótidos y aminas biológicas. El exceso de nitrógeno, el exceso de grupos aminos se excreta. Los animales, ¿sí?, no guardan el nitrógeno. Las plantas sí pueden llegar a guardar, ¿sí?, nitrógeno en ya sea las raíces o en las células, pero los animales no. Los animales excretan el exceso de nitrógeno. Bien, ¿qué es lo que ocurre con las cadenas hidrocarbonadas que yo les dije, tanto en vegetales como en animales? Las cadenas hidrocarbonadas entran al ciclo de Krebs. Las cadenas hidrocarbonadas entran a distintos niveles del ciclo de Krebs. No es como los lípidos, que cuando se degrada el ácido graso forma acetil-CoA, y todos los acetil-CoA entran como acetil-CoA, se condensan con el oxalacetato y continúan con el ciclo de Krebs. O como en el caso de los glúcidos, donde la glicólisis produce piruvato, el piruvato se descarboxila, forma acetil-CoA, y también ese acetil-CoA ingresa siempre al mismo nivel del ciclo de Krebs. En el caso de los aminoácidos, las cadenas hidrocarbonadas entran a distintos niveles del ciclo, tanto los proteicos como los no proteicos, porque tengan en cuenta
que los no proteicos que están cumpliendo otras funciones en la célula también se degradan. Bueno, todas las cadenas hidrocarbonadas ingresan al ciclo de Krebs, pero lo hacen a distintos niveles. Por ejemplo, este grupo de aminoácidos, arginina, glutamina, histidina, prolina y glutamato, ingresan como alfa-cetoglutarato. ¿Sí? No entran los aminoácidos como tal, entran sus cadenas hidrocarbonadas. Por supuesto que en esta degradación que va, por ejemplo, arginina, glutamina, histidina y prolina, hay pasos intermedios que lo transforman en glutamato y el glutamato luego va a perder ese grupo amino formando alfa-cetoglutarato y ingresan como alfa-cetoglutarato. Estos aminoácidos que están acá entran sus cadenas hidrocarbonadas como succinil-CoA. Fenilalanina y tirosina ingresan como fumarato. ¿Sí? Y así están los distintos aminoácidos que entran a distintos niveles del ciclo de Krebs. Tanto en glúcidos como en lípidos, nosotros vimos rendimiento energético, ¿sí? Porque tanto los glúcidos como los lípidos cumplen funciones energéticas. Los aminoácidos, las proteínas no, tienen otras funciones y la energía que pueden producir es secundaria, o sea, es una función secundaria de las proteínas. Lo hacen en situaciones especiales, en donde las cadenas hidrocarbonadas sirven para sintetizar ATP o se utilizan para sintetizar ATP. Si nosotros vemos, al entrar esas cadenas hidrocarbonadas a distintos niveles del ciclo de Krebs, los rendimientos energéticos de cada uno de los aminoácidos es propio, cada uno tiene su rendimiento energético. No vamos a ver rendimiento energético de aminoácidos y proteínas. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene un rendimiento propio y además porque no es la función principal de las proteínas y de los aminoácidos. Bien, los aminoácidos, ¿sí? Los aminoácidos, hemos dicho de que tiene el grupo amino y tiene la cadena hidrocarbonada, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo son esos procesos y esas reacciones que ocurren en la degradación de los aminoácidos. Los aminoácidos, todos los aminoácidos, proteicos y no proteicos, van a ceder el grupo amino al alfa-cetoglutarato para formar glutamato. En la clase pasada les dije que el glutamato es un metabolito fundamental en el metabolismo de aminoácidos y proteínas. Tanto en el anabolismo como en el catabolismo, ¿sí? Cuando se está degradando, todos los aminoácidos ceden el grupo amino al alfa-cetoglutarato para formar glutamato. Por supuesto que los aminoácidos se transforman, al perder el grupo amino, en alfa-cetoácidos. Esta reacción la vimos en la clase pasada, es exactamente la misma, son las mismas enzimas, la misma coenzima que participa, pero acá la vemos en el sentido contrario. La clase pasada la vimos en el sentido de degradación y ahora la estamos viendo en el sentido de, la clase pasada de síntesis y acá estamos viendo en el sentido de degradación, ¿sí? Nosotros ya vimos, las transaminasas son muchas,
son cientos de transaminasas. Cada una tiene su nombre propio, ¿sí? Pero en general se llaman transaminasas. Todas utilizan PLP como coenzima. ¿Cuál es el lugar celular? Citoplasma y matriz mitocondrial. Esto ya hablamos la clase pasada. ¿En qué tejidos? En todos los tejidos se dan las transaminasas, ¿sí? Acá vuelvo a recordar las dos principales, GPT y GOT. No voy a entrar en detalle. Estas reacciones las vimos detalladamente en la clase pasada, ¿sí? Lo que sí, insisto, que ustedes tienen que tener en cuenta, el sentido de las transaminasas, cuando se le escribe en el sentido de síntesis o en el sentido de degradación. En este caso están escritas en el sentido de degradación de aminoácidos. Estas cadenas hidrocarbonadas, que son las que se forman, ¿sí? Son las que entran en el ciclo de Krebs a distintos niveles. Por supuesto, así como en la síntesis, algunos aminoácidos se sintetizan en un paso y hay otros que se sintetizan en varios pasos, en la degradación también puede haber un solo paso de degradación, como ser en el caso de alanina y aspartato, o puede haber más de un paso, pero siempre en esa degradación van a participar las transaminasas, ¿sí? Y van a estar formando como metabolito principal glutamato, como metabolito común en todas las transaminasas, y los distintos alfa-cetoácidos, que son las cadenas hidrocarbonadas que van a ingresar al ciclo de Krebs. Bien, en los vegetales dijimos que cuando hay degradación de proteínas, se forman aminoácidos. Esos aminoácidos, con el alfa-cetoglutarato, van a formar glutamato, ¿sí? Por medio de las transaminasas, y ese glutamato, que es el metabolito principal en la degradación de aminoácidos y proteínas, va a ceder ese grupo amino para síntesis de otros aminoácidos, de nucleótidos y aminas biológicas. Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, en los animales, que los aminoácidos ceden el grupo amino al alfa-cetoglutarato por medio de las transaminasas para formar glutamato. Ese glutamato va a ceder ese grupo amino para la síntesis de compuestos nitrogenados, otros aminoácidos, nucleótidos, aminas biológicas, pero el exceso va a ser excretado, ¿sí? Va a ser transportado principalmente al hígado en los animales uriotélicos y van a ser excretados. Bien. Tanto en animales como en vegetales hay transportes de el grupo amino como aminoácidos, ¿sí? Hay distintos aminoácidos de transporte. En el caso, tanto en animales como en vegetales, ¿sí? Nosotros vamos a ver dos aminoácidos que son los principales transportadores de grupo amino, ¿sí? Uno es la glutamina y otro es la alanina, ¿sí? Esta parte nos vamos a centrar en animales, porque principalmente, o sea, en los animales el transporte del grupo amino es muy importante, sobre todo ese nitrógeno que está de más y que hay que excretarlo. En las plantas también hay transporte, ¿sí? La glutamina se sintetiza a partir del glutamato, recibiendo un segundo grupo amino, un segundo nitrógeno, formando glutamina. Esta reacción es catalizada por la glutamina sintetasa
y hay consumo de ATP, o sea, hay hidrólisis de ATP. Es una reacción endergónica. Esta reacción se da en la matriz mitocondrial y se da en todos los tejidos, ¿sí? Menos en el tejido hepático cuando se está transportando, cuando se está por transportar el nitrógeno. Esta reacción se da principalmente en los otros tejidos porque esta glutamina tiene que llegar al hígado para liberar ese nitrógeno y poder ser excretado. ¿Por qué se da en matriz mitocondrial? Porque está presente el nitrógeno como amonio. El amonio es un compuesto inorgánico, tóxico para la célula. La mitocondria es impermeable al amonio, no puede salir. Entonces, todas las reacciones donde esté involucrado el amonio como tal, ¿sí?, van a ocurrir en la matriz mitocondrial. ¿Para qué? Para que ese amonio se mantenga en la mitocondria y no difunda hacia el exterior. Si esta reacción se diera en el citoplasma, ese amonio podría salir de la célula y en el caso de los animales, eso es muy tóxico, produciría una alcalinización, una alcalosis, y es tóxica para el animal, ¿sí? Entonces, todas las reacciones donde está presente el amonio van a ocurrir en la matriz mitocondrial. La otra manera de transportar nitrógeno desde los tejidos hacia el hígado es como alanina. ¿Cómo se sintetiza alanina? Por medio de la transaminasa, que es la GPT, glutamato piruvato transaminasa, o alanina aminotransferasa, ¿sí? Es la que sintetiza alanina. O sea, es la transaminasa, pero en el sentido de síntesis de alanina. Lugar celular, citoplasma y matriz mitocondrial. ¿Por qué se puede dar en el citoplasma? Porque el nitrógeno hace transferencia como grupo amino entre una molécula y otra, pero nunca está como amonio libre. Entonces, esta reacción se puede dar en el citoplasma y se da en los dos lugares, en matriz mitocondrial y en citoplasma. En todos los tejidos, ¿sí? Pero principalmente cuando es para transporte, se da en el músculo, ¿sí? El músculo puede transportar como glutamina y como alanina, pero principalmente lo hace como alanina. ¿Por qué? Porque esta síntesis de alanina no consume ATP, no gasta ATP. La glutamina, la síntesis de glutamina, sí utiliza ATP. Tengan en cuenta que el músculo es un tejido que utiliza muchísimo ATP para hacer las contracciones musculares. Por lo tanto, ese ATP lo guarda para la contracción y no para el transporte. O sea, no lo va a gastar en transporte. Por supuesto, ¿hay síntesis de glutamina? Sí, pero principalmente transporta como alanina. Bien, esa glutamina y esa alanina llegan al hígado, principalmente, ¿sí? En los animales uriotélicos llega sí o sí al hígado, ¿sí? Tienen que liberar ese nitrógeno que transportan. Entonces la glutamina lo hace por medio de la glutaminasa, que es una enzima hidrolítica, liberando el nitrógeno como amonio y glutamato. Ese grupo amino va a excreción, o sea, va a ser metabolizado para ser excretado. ¿Qué lugar celular ocurre esta reacción? Matriz mitocondrial. ¿Por qué?
porque está liberando amonio como tal. Lugar, tejido hepático. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese nitrógeno que estaba en exceso va a ser excretado. En el caso de la alanina, cuando llega al hígado, sufre nuevamente transaminación, pero en el sentido contrario, en el de degradación. Cede ese grupo amino al alfa-cetoglutarato para formar glutamato. Lugar celular, citoplasma y matriz mitocondrial. Tejido hepático, las transaminasas se dan en todos los tejidos, pero en este caso, esta alanina llegó al hígado para excretar, para eliminar ese nitrógeno que estaba transportando. Entonces, en este caso, esta reacción se está dando en el hígado, pero con el sentido de eliminar el nitrógeno. Bien, acá se formó glutamato y acá también se formó glutamato. Como ven, el glutamato está presente en muchos pasos de la degradación y de la síntesis. Paso siguiente, ese glutamato también tiene que liberar ese nitrógeno que tiene, ¿sí? Tengan en cuenta que acá la glutamina está transportando 2 nitrógenos. Por medio de la glutaminasa ha liberado 1, pero todavía tiene el segundo. En el caso de la alanina, ¿sí? Lo entregó al alfa-cetoglutarato, o sea que el grupo amino está en el glutamato para ser liberado. Entonces, paso siguiente, el glutamato se desamina, pierde el grupo amino. Ese proceso se llama desaminación oxidativa. Oxidativa porque junto con la desaminación hay un proceso de oxidorreducción. En este caso, la cadena hidrocarbonada, este carbono alfa, no solo pierde el grupo amino, sino que se oxida. Por eso es desaminación oxidativa. Esta enzima, que se denomina glutamato deshidrogenasa, es una enzima de oxidorreducción. Participa una coenzima transportadora de electrones, en este caso puede ser NAD o NAD-fosfato. Por supuesto que si el glutamato se oxida, la enzima se reduce. Libera amoníaco, pero tengan en cuenta que el amoníaco, cuando está en un medio acuoso, inmediatamente se protona y forma amonio. Por eso siempre lo van a ver como amonio. Bien, lugar celular, matriz mitocondrial. ¿Por qué? Porque está liberando amonio. Y esto siempre, todas las reacciones donde el amonio esté participando van a ser en matriz mitocondrial. En este caso, ¿sí? Se da en el hígado, pero la glutamato deshidrogenasa, la desaminación oxidativa, ocurre en todos los tejidos, pero principalmente ocurre en el hígado. ¿Por qué? Si ustedes tienen en cuenta la síntesis de glutamina, acá está ingresando un amonio, y acá estamos en tejido no hepático. ¿De dónde proviene ese nitrógeno, ese amonio, para poder ser incorporado al glutamato y formar glutamina? De una desaminación oxidativa que ocurrió en esa célula que no es hepática, ¿sí? Pero la desaminación oxidativa ocurre principalmente en el hígado, ¿sí? Entonces, ese amonio que se libera por la desaminación oxidativa en otros tejidos va a ir a la síntesis principalmente de glutamina y de otros aminoácidos de transporte, pero principalmente glutamina, porque es la principal forma de transporte, ¿sí? Ahora, en el hígado, ese amonio que se liberó va a ir a excreción.
junto con el amonio que liberó la glutaminasa. Bien, acá vamos a hacer un pequeño resumen, un esquema. En el caso, ¿no es cierto?, de animales, en este caso ureotélicos, los aminoácidos que son ingeridos en la dieta y proteínas celulares, intracelulares, se hidrolizan liberando aminoácidos. Los aminoácidos le ceden el grupo amino al alfa-cetoglutarato por medio de las transaminasas para dar alfa-cetoácidos, que van al ciclo de Krebs, y glutamato. Ese glutamato, por medio de la glutamato deshidrogenasa, va a liberar amonio y va a regenerar alfa-cetoglutarato para volver a recibir grupos aminos de las transaminasas. Ahora, la glutamina que viene del músculo y de otros tejidos, cuando llega al hígado, se hidroliza por medio de la glutaminasa, liberando amonio y formando glutamato. Ese glutamato puede también sufrir la desaminación oxidativa, liberando amonio. La alanina que viene de músculo, ven que la alanina viene solo del músculo, también sufre la transaminación en un primer momento, formando piruvato, y luego ese glutamato, por la glutamato deshidrogenasa, libera amonio. Ese amonio puede ir a síntesis de urea, de ácido úrico, o ser eliminado como amoníaco, ¿sí?, en algunos animales. Ese amonio que se excreta en los animales se puede hacer como amonio, como urea, como ácido úrico. Los animales amoniotélicos, que son peces y larvas de anfibios, eliminan como amonio, ¿sí? Por eso se llaman animales amoniotélicos. Los animales ureotélicos, que son los mamíferos y los tiburones son peces, pero estos peces son los únicos que eliminan como urea. Estos animales eliminan así como urea, por eso se llaman ureotélicos, y luego están los animales uricotélicos, aves y reptiles, que lo hacen como ácido úrico. ¿De qué depende? De que eliminen de una u otra manera. De la disponibilidad del agua y de situaciones metabólicas o situaciones del animal. Por ejemplo, los animales amoniotélicos, que son peces y larvas de anfibios, viven en un medio acuoso, ¿sí? Están en un medio acuoso, tienen mucha disponibilidad de agua. Entonces, la glutamina se traslada, se transporta hacia las branquias. En las branquias actúa la glutaminasa, hidroliza la glutamina y libera el amonio directamente al medio, directamente al agua. Lo puede hacer, ¿por qué? Porque el pez está, o las larvas de anfibio, está sumergido en una gran cantidad de agua, entonces ese amonio se diluye y no es tóxico para el organismo, o sea, no es tóxico para estos animales. Y no hay gasto de ATP, porque ya vamos a ver que en la síntesis de urea y en la síntesis de ácido úrico hay gasto de ATP, mucho ATP, ¿sí? En el caso de amonio, se sintetiza el ATP, se utiliza ATP para la síntesis de la glutamina, pero cuando estamos en los animales ureotélicos y uricotélicos, además del gasto de ATP para transportar el grupo amino como glutamina, hay gasto en la síntesis de la urea y en la síntesis del ácido úrico. Los animales uricotélicos
perdón, los animales ureotélicos eliminan como urea, ¿sí? Esa glutamina o esa alanina llegan al hígado, en el hígado se sintetiza urea con gasto de ATP, y esa urea pasa a sangre y de sangre va a los riñones para ser eliminado por medio de la orina. Los animales ureotélicos no están en un medio acuoso, están en un terrestre, en donde necesitan, o la mayoría de los mamíferos están en un medio terrestre, necesitan tomar agua y necesitan eliminar la urea por medio de la orina, ¿sí? O sea que necesitan una cierta cantidad de agua para eliminar el nitrógeno. En el caso de los animales uricotélicos, que lo hacen como ácido úrico, el ácido úrico se elimina principalmente por materia fecal. Ustedes saben que las aves y los reptiles eliminan materia fecal y con unas gotitas de orina. Los animales, aves y reptiles, tienen un sistema urinario, pero es muy simple, muy rudimentario, y producen unas gotitas de orina que lo eliminan, la eliminan junto con la materia fecal. El ácido úrico se elimina con poca cantidad de agua, ¿sí? Tiene mucho gasto de ATP en su síntesis, pero necesita poca agua para eliminar. Esto son adaptaciones que tienen los animales de acuerdo a la situación de cada uno. Por ejemplo, los reptiles viven en zonas desérticas donde la disponibilidad de agua es poca. Por lo tanto, ellos no pueden desperdiciar agua orinando, como lo hacen los animales ureotéricos. En el caso de las aves toman agua, hay aves que están en lugares donde hay mucha agua, pero ¿qué pasa? Ellas vuelan. Entonces, no pueden tener una vejiga, acumular agua para orinar, porque eso les significaría peso para el vuelo. Entonces, estas son adaptaciones, ¿sí? Entonces, los animales amoniotélicos eliminan amonio porque están en un medio acuoso y hay menos gasto de ATP. Los animales ureotélicos gastan mucho ATP, pero con el fin de guardar el agua o de no consumir mucha agua por lo que expliqué recién. Y los animales ureotélicos están ahí en un lugar intermedio, gastan ATP, pero no mucho, y ellos disponen de agua como para eliminar esa urea. Bien, acá vemos otro esquemita de los animales. Las proteínas se degradan aminoácidos por medio de las transaminasas, forman los alfa-cetoácidos que van al ciclo de Krebs, el glutamato puede recibir un grupo amino para formar glutamina. En el caso de los tejidos muscular, alanina, ¿sí? La glutamina va a hígado principalmente, un pequeño porcentaje va a riñones, ¿sí? La glutamina en hígado, por medio de la glutaminasa, forma amonio y glutamato. El glutamato por la glutamato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato, amonio. Estos amonios van a sintetizar urea en los animales ureotélicos, y la urea va a riñón, donde va a ser excretado por orina. Ahora, ese pequeño porcentaje de glutamina que llega a los riñones, por medio de la glutaminasa, forma glutamato y amonio. El glutamato por glutamato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato y amonio, y estos amonios se pueden eliminar o se eliminan por la orina. Vuelvo a insistir, esto de la glutamina en el riñón es en pequeño porcentaje.
¿sí? Principalmente va a hígado. Bien, ciclo de la urea, animales ureotélicos, ¿sí? El ciclo de la urea tiene dos fases. Una fase mitocondrial y una fase citoplasmática. En la fase mitocondrial, ahí comienza el ciclo de la urea, donde tenemos amonio que reacciona con bicarbonato para formar carbamilfosfato. Esta es la molécula del carbamilfosfato. La enzima que participa es la carbamilfosfato sintetasa 1. Como ven, acá está ingresando amonio. Ese amonio es el que fue liberado por la glutaminasa o por la glutamato deshidrogenasa, que reacciona con bicarbonato. Algunos libros no ponen bicarbonato, sino que ponen dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Las dos cosas está bien, ¿sí? A mí me parece más correcto utilizar bicarbonato. ¿Por qué? Porque el anhídrido carbónico, cuando esté en un medio acuoso, inmediatamente forma bicarbonato. Forma ácido carbónico, que el ácido carbónico, como es un ácido, se disocia formando bicarbonato. Entonces, para mí es más correcto indicar como bicarbonato, pero las dos formas es aceptada, ¿sí? Dióxido de carbono o bicarbonato. Esta reacción consume 2 ATP. De esos 2 ATP, uno se hidroliza totalmente, ADP y fosfato inorgánico, y el otro se hidroliza, pero el fosfato queda adherido en el carbamilfosfato. ¿Sí? Bien. Paso siguiente, ese carbamilfosfato reacciona con ornitina para formar citrulina. Si ustedes ven la ornitina, es un aminoácido, porque acá está el grupo amino y acá está el grupo, perdón, acá el grupo ácido y acá el grupo amino. Es un aminoácido. Encima es un aminoácido que tiene 2 grupos aminos, pero es un aminoácido. Un aminoácido no proteico. Este es otro ejemplo de aminoácido no proteico. El otro aminoácido es la carnitina, que vimos en lípidos, en el transporte de lípidos. Hay muchos aminoácidos no proteicos que cumplen otras funciones. Y acá tenemos un ejemplo, la ornitina. Entonces, se forma citrulina. La citrulina puede atravesar la membrana de la mitocondria, pasa al citoplasma. En el citoplasma, ¿sí? Este metabolito no lo tengan en cuenta, es un producto intermedio que ocurre dentro de la enzima que cataliza este paso de citrulina a arginino succinato, ¿sí? Entonces, la reacción es citrulina que reacciona con el aspartato formando arginín succinato, con gasto de ATP, pero en este caso el ATP se hidroliza formando pirofosfato y AMEP. ¿Sí? El arginín succinato se va a romper formando fumarato y arginina, y la arginina va a sufrir una hidrólisis liberando la urea y regenerando ornitina para volver al ciclo o regenerar el ciclo de la urea. Si nosotros vemos, acá la urea tiene 2 grupos aminos, ¿sí? Y un carbono. Este carbono, este grupo carbonilo, viene del bicarbonato. Y estos grupos aminos vienen
Uno que ingresa a este nivel como amonio, como tal, dentro de la mitocondria, y el segundo nitrógeno entra como aspartato, o sea, el aspartato está cediendo este grupo amino, ¿sí? Entonces, acá tenemos los dos grupos aminos que ingresaron, uno como amonio como tal y el otro como aspartato. Cuando se libera el fumarato, quedan en la arginina los dos nitrógenos y cuando se hidroliza, se rompe a este nivel formando la urea y la ornitina. Las enzimas que participan, esto yo lo había puesto, pero no quería con animación. Bueno, las enzimas que participan. Esta es la carbamilfosfato, acá dice 1. ¿Por qué? Porque hay distintas carbamilfosfato sintetasa, ¿sí? Que participan en distintos procesos biológicos, en distintas biosíntesis. En este caso, en el ciclo de la urea, participa la 1, ¿sí? Las otras carbamilfosfato sintetasa no las vemos, porque son vías que no están en el programa de esta materia. Esta enzima que participa acá, que es la que hace la condensación entre carbamilfosfato y la ornitina para formar citrulina, se llama ornitina transcarbamilasa. Esta enzima que participa, ¿sí?, en todo este paso, que está como 2A y 2B, pero es la misma enzima, es arginino succinato sintetasa. Luego participa una liasa, porque rompe sin agua, arginino succinato liasa. Y por último, está la arginasa, que es una reacción, una enzima hidrolítica. Acá lo vemos de otra manera el ciclo de la urea, ¿sí? Lo vemos acostado, pero es el mismo ciclo, pero vemos cómo ese nitrógeno llega, o sea, está haciendo la conexión con toda la parte previa de ese transporte del grupo amino. La glutamina, que viene de tejidos extrahepáticos principalmente, ¿sí? Llega al hígado, se desamina formando amonio y glutamato, ¿sí? Los aminoácidos en otros tejidos o la alanina, todos ceden el grupo amino al glutamato. El glutamato en la mitocondria puede hacer dos caminos: desaminarse por la glutamato deshidrogenasa liberando amonio, o también puede hacer la transaminación con la GOT, ¿sí? Con el oxalacetato, catalizada por la GOT, que acá está con el otro nombre, aspartato aminotransferasa. ¿Para qué? Para ceder el grupo amino al aspartato y formar, perdón, al oxalacetato y formar aspartato. Ese aspartato es el que ingresa a este nivel, ¿sí?, cediendo el segundo grupo amino, ¿sí? Como ven, en la urea, un amino entra como amoníaco y el otro entra como aspartato. Pero ese grupo amino que lo introduce el aspartato, que lo cede el aspartato, en definitiva está viniendo de todo este sistema de transporte que hubo de los grupos aminos hacia el hígado, ¿sí? Bien. Acá vamos a ver el ciclo de la urea, que está relacionado con el ciclo de Krebs, ¿sí? Tengan en cuenta que el ciclo de Krebs, el ciclo de la urea no lo vamos a hablar de nuevo. Acá está la fase mitocondrial, y como pueden ver, acá está como dióxido de carbono, el carbono que ingresa, ¿sí? Bien. Cuando se libera fumarato, ¿sí?, cuando actúa la liasa y forma arginina y fumarato, ese fumarato ingresa al ciclo de Krebs,
ingresa al ciclo de Krebs y hace 2 pasos del ciclo de Krebs. Esto, que es la hidratación del fumarato para formar malato, y esta oxidación a oxalacetato. Ese oxalacetato es el que recibe el grupo amino del glutamato por medio de la transaminasa para formar el aspartato, y el aspartato ceder luego el grupo amino a la urea, o sea, ingresar al ciclo de la urea para formar argininosuccinato, ¿sí? O sea que acá, ese paso de fumarato a aspartato también tiene que estar presente el ciclo de Krebs. Bien, en cuestión al ciclo de la urea, ¿sí? Lo voy a poner a este esquema porque este es el ciclo de la urea. Comienza acá, en el amonio, ¿sí? Con bicarbonato. Vamos a ver que este ciclo consume ATP, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que acá hay consumo de 2 ATP. Acá hay consumo de 1 ATP. ¿Sí? Nosotros en la primera reacción se consumen 2 ATP formando 2 ADP y un fósforo inorgánico, un fosfato inorgánico. Pero cuando se da la condensación con la ornitina, se libera este fosfato. Por lo tanto, ahí ya van 2 fosfatos inorgánicos. Cuando reacciona la citrulina con el aspartato, hay consumo de 1 ATP, pero que se hidroliza formando AMP y pirofosfato inorgánico, ¿sí? Acá está el pirofosfato y acá está el AMP. Siempre que ocurre esta reacción, y esto lo vimos también en lípidos, siempre que se forma AMP, el AMP reacciona con ATP para formar 2 ADP. ¿Por qué se da esta reacción? Porque el sustrato de las fosforilaciones, tanto a nivel de sustrato como las fosforilaciones oxidativas, el sustrato es ADP. La ATP sintasa utiliza ADP como sustrato. Entonces siempre tiene que ocurrir esta reacción. Y siempre que hay pirofosfato, se hidroliza formando fosfato inorgánico. ¿Por qué? Porque el sustrato también de la fosforilación oxidativa es el fosfato. La ATP sintasa utiliza como sustrato ADP y fosfato inorgánico. Si nosotros hacemos esta suma, vamos a ver que hay 2, 3 y 4 ATPs que se consumen. Perdón, el pirofosfato se va con pirofosfato, el AMP con el AMP, ¿sí? Tenemos 4 ATPs, se forman 2 y 2, 4 ADPs, y se forman 4 fosfatos inorgánicos. Como vemos, el consumo de ATP para sintetizar una molécula de urea es de 4 ATP. Bien. Vamos a hacer un pequeño resumen. Los animales, ¿sí? Tienen aminoácidos no esenciales y aminoácidos esenciales, ¿sí? Ya sea ingeridos en la dieta o de los aminoácidos o las proteínas intracelulares. Esos aminoácidos esenciales y no esenciales sufren transaminaciones cediendo el grupo amino al glutamato. Ese glutamato, ¿sí?, va a ceder el grupo amino para otros compuestos nitrogenados para sintetizar aminoácidos no esenciales, ¿sí?
por medio de transaminación y todos los procesos de síntesis, y el exceso lo va a eliminar. Algo que tenemos que tener en cuenta es que de los aminoácidos esenciales, si la célula está necesitando sintetizar determinadas proteínas con ciertos aminoácidos esenciales, no todos van a ir a degradar, sino que una parte de esos aminoácidos esenciales van a ser usados, no se degradan, y van a ser usados junto con aminoácidos no esenciales que sintetiza la célula, las proteínas que está necesitando. El exceso de aminoácidos esenciales los degrada. Ciclo de la glucosalanina. Este es un ciclo en donde relaciona el transporte de nitrógeno del músculo con la gluconeogénesis que se da en el hígado. Veamos, en el músculo, las proteínas musculares se pueden degradar, ¿sí? Porque siempre hay una degradación, liberando amonio, que en realidad ese amonio lo toma el glutamato, no es que lo libera como tal, sino que por transaminaciones le entrega al alfa-cetoglutarato formando glutamato. El glutamato en el músculo va a ceder el grupo amino al piruvato para formar alanina, que es el principal transportador de nitrógeno del músculo. Esa alanina se transporta por sangre al hígado. En el hígado ocurre la reacción inversa, ¿sí? Participa la alanina aminotransferasa, o GPT, glutamato piruvato transaminasa. Ese piruvato que se libera acá de la transaminación de la alanina, va a ir a gluconeogénesis a sintetizar glucosa que pasa a sangre y regresa al músculo. ¿Por qué? Porque el músculo necesita mucha glucosa. Entonces, este ciclo, que se llama ciclo de glucosalanina, está relacionando el transporte del nitrógeno sin gasto de ATP y la síntesis de glucosa para reponer al músculo. ¿Sí? Bien, ¿qué ocurre en vegetales? Acá un pequeño esquemita de los vegetales, ¿sí? En los vegetales nosotros teníamos que las semillas pueden tomar nitrato y hacer la reducción asimilatoria del nitrato formando amonio. También podía tomar amonio del suelo en pequeño porcentaje, o si es una leguminosa y hace la fijación biológica del nitrógeno, este amonio está siendo cedido por el rhizobium como amonio a la planta. Ese amonio puede sintetizar aminoácidos, ¿sí? en la raíz. ¿Por qué? Porque la raíz también es un tejido que necesita proteínas y biomoléculas. Entonces sintetiza proteínas que son necesarias en la raíz, ¿sí? Ahora el nitrato puede hacer la reducción asimilatoria del nitrato, esta fijación del nitrato, o puede ser transportado a las hojas. En las hojas se puede guardar en vacuolas como nitrato, o puede sufrir la reducción asimilatoria. Recuerden que en la reducción asimilatoria acá participa la nitrato reductasa y acá la nitrito reductasa. Lo mismo pasa en la raíz, acá nitrato reductasa y acá nitrito reductasa, ¿sí? Ese amonio que está en las hojas va a sintetizar aminoácidos, aunque también puede recibir aminoácidos desde la raíz, o sea, hay un transporte de aminoácidos. Esos aminoácidos en la hoja van a sintetizar proteínas, distintos tipos de proteínas, estructurales, enzimáticas, transportadoras, ¿sí? Bien. O esos aminoácidos también pueden ser transportados para formar las proteínas de reserva en una semilla. Por supuesto que en la hoja hay síntesis y degradación,
¿sí? Degradación por una situación de recambio proteico o por la senescencia de la hoja. En ese caso, hay hidrólisis de proteína, aminoácidos, y esos aminoácidos pueden ir también a formar la semilla. Bien, acá termina la clase. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? No, profe. No, profe, ninguna pregunta. Bien. No sé si las profesoras tienen mensajitos para dar, Profe, ¿sí? yo la verdad que quiero hacer una consulta, pero no es específicamente de este tema, sino que mi duda es en el ciclo de la glucosa alanina y en el ciclo de Cori, que ambos se dan en ambos lugares, o sea, ¿viajan simultáneamente o depende de la necesidad celular por sangre, tanto la alanina como el ácido láctico? Porque ambos Bueno, van al hígado. es que eso va a depender de la situación del músculo. Si en el músculo no hay producción de ácido de lactato, perdón, ese ciclo no se va a dar. El ciclo de Cori se da cuando hay una producción de ácido láctico que no puede ser metabolizado en el hígado, en el músculo. Entonces se transporta para ser metabolizado en el hígado. Pero si no hay producción de ácido láctico, ese ciclo no se da. Este ciclo, el de la glucosalanina, se da cuando es necesario transportar nitrógeno, cuando se está degradando proteínas y hay que transportar ese nitrógeno, pero a la vez reponer glucosa. ¿Sí? Todo depende de la situación de la célula, de la situación metabólica de la célula. ¿Sí?